Tenemos una nueva lección de Cataluña, Caminos y Ciudades, la lección 24, y que corresponde a Hospitalet, Gran Vía, que es el final de Gran Vía, la lección 12 de Hospitalet. Para los que ya me habréis oído, resultará monótono volver a decir que el que le guste ver planos antiguos puede entrar en IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas, y en esta carátula de aquí puede pinchar y descubrir desde fotografías antiguas del año 56, el vuelo americano, hasta planos como que este es el primer plano que se va haciendo de toda la península. Es un plano precioso, se hace a principios de siglo, marca la fecha a veces 17, años 20, y donde, como veis, tenemos Hospitalet aún casi en su infancia, porque aún tenemos todos los grandes regadíos, maravillosos regadíos que había provocado el canal de la Infanta, claro que lo vemos aquí. Vemos ya que se han trazado los ferrocarriles, tanto el interior como el de la costa, la unión de ambos, el carrilet que iba a Martorell, a Igualada y a Manresa, y vemos también este camino del Prat de Llobregat a Barcelona, que luego va a ser sustituido por la Gran Vía. Aquí tenemos la fábrica, que se llama Fábrica de Sacos, que es la última fábrica que vimos en la edición anterior, y aquí está el Gornal, que es el que vamos a tratar hoy, y aquí está el Hospital de Bellvitge, que vamos a tratar también. Bueno, aquí veis un paisaje casi idílico que ha desaparecido. Este plano se llama Minutas, si traéis aquí. Es un plano un poquito posterior, ya veis que ha crecido Hospitalet, ha saltado este viejo camino. Este viejo camino ya tenía aquí hecho el puente para el Prat, en el anterior no estaba, y aquí ha aparecido el trazado de la Gran Vía, que como veis va aún entre campos de regadío. Pues bien, esta es la zona, estas casitas se derribarán para hacer el Gornal. Esta es la zona que vamos a tratar hoy. Aquí tenemos esa vieja fábrica y lo que vimos de la llegada, aquí estaría Plaza Europa, lo que vimos de la llegada ahí está el cuartel de Lepanto, y bueno, y aquí tenemos la ermita de Bellvitge, se llamaba aquí, y aquí tenemos el hospital. Fijaros que hay viejos caminos, camino del medio, que lo vimos en otras lecciones, y caminos que iban descendiendo hacia el mar. Este plano también es muy bonito, es plano 1.25.000, plano de los años 70, 80, donde ya realmente vemos casi la ciudad que hoy conocemos, con algunos pequeños cambios. ¿Veis? Aún no se ha hecho el centro comercial, Plaza Europa aquí aún era un nudo de tráfico, que aquí ya está organizado. El polígono Gornal prácticamente está casi idéntico, y Bellvitge, el hospital, aún tenía este follón de vías que ahora, en cierta manera, se han simplificado. Bueno, como veis, es un plano muy, muy bonito de colores, y este también, el actual, que se llama actual, pues también está muy bien. Aquí hemos hecho un zoom para que veáis lo que vamos a tratar ahora, que es el polígono del Gornal. Vamos a seguir la Gran Vía hasta llegar a las primeras torres, luego entraremos por detrás para ir recorriendo las tres villas del polígono del Gornal, y luego nos iremos ya hacia Bellvitge. Esto es en fotografía lo que vamos a ver hoy, el Gornal y Bellvitge. Ya veis cómo aquí, en esta Gran Vía, se detecta desde una área más industrial, donde luego se instaló la feria, centros comerciales, edificios de oficinas, muy, muy influida por esta vía de tren, que fue la que luego cercenó a Hospitalet, le quitó su llegada al mar, y todo esto lo perdió Hospitalet. Y vemos cómo distintos urbanismos están llegando a esta Gran Vía, desde el urbanismo de las viejas manzanas que se adaptaban a parcelas de regadío, del viejo Hospitalet, al urbanismo de Plaza Europa, a esta actuación de este colegio, una actuación como muy norteamericana, muy bonita de urbanización, al polígono del Gornal, al polígono de Bellvitge, que lo vimos ya en otra lección, y ese final tan impresionante de toda la área hospitalaria de Bellvitge, junto con la universidad, que da un punto final a Barcelona muy, muy bonito, y que esperemos que no se trunque con el proyecto que están pensando hacer aquí. Sería una pena, hablaremos de eso. Y aquí tenemos la maravillosa, única área agrícola que ha conservado Hospitalet y que es valiosísima. Bien, aquí tenemos un zoom para que veáis. Fijaros esta actuación tan bonita, es casi una universidad, una actuación educativa muy norteamericana, al pie de la Gran Vía y al pie también del Gornal y de Bellvitge. Son barrios que al final tienen muchísimas dotaciones, sean públicas, privadas,
cual los hace estar muy bien dotados. Bueno, aquí tenemos esta rotonda donde empezamos ya el recorrido, con estas misteriosas esculturas que a mí no me aportan demasiado. Bueno, y aquí sigue la Gran Vía y vamos a seguirla un poco. Fijaros, en otro lado estaba Ikea, que había tenido la dignidad de actuar de manera paralela a la Gran Vía, lo cual era de agradecer. Y como veis, aquí ya aparecen girados respecto a la Gran Vía esa sucesión de rascacielos que forma el Gornal. Ya vimos que tanto Belvich como el Gornal no respetan ni la alineación de los viejos canales de regadío, ni tampoco la alineación de la Gran Vía, es decir, se colocan en una posición un poco desafiantes de no respetar las viejas líneas que había, en cierta manera, traído la ciudad, arrastrado el paisaje y la ciudad. Aquí nos vamos a entrar ya por esa aquí tenemos esta rotonda y tenemos una gasolinera. Siempre os digo que las gasolineras marcan los puntos clave en parte de la ciudad y ahí vemos ya aparecer una serie de edificios de oficinas que siguen la alineación. Aquí tenemos estos grandes jardines de esa zona educativa y aquí vemos la Gran Vía ya que está soterrada en parte. Hemos dudado mucho de la bondad o no de este soterramiento. Es cierto que alivia mucho hasta llegar a una de las rondas internas de Barcelona, pero a la vez, en cierta manera, crea un foso para todo el que entra en la ciudad, en que no puede percibir la ciudad, y luego tampoco sabemos si a una avenida de estas características tan importante ya, pues le viene bien el tener el tráfico a la vista. Imaginarnos que dijéramos que esto lo hacemos en Paseo de Gracia o que lo hacemos en diagonal, pues diríais que es destrozar la ciudad. Yo creo que con el tiempo esta Gran Vía asumirá ya que el tráfico vuelve a estar en superficie. Bueno, aquí tenemos ya la zona esa educativa, que la veremos luego. Fijaros, esta serie de edificios han actuado muy bien porque por lo menos han seguido la alineación de Gran Vía, igual que ha hecho Ikea y que hizo el centro comercial. Algo muy diferente de cómo han actuado las últimas actuaciones, por ejemplo, Ciudad de la Justicia, Plaza Europa, que no han respetado la alineación de Gran Vía. Y creo que ya es un eje que claramente ya hay que respetar. Y aquí vemos ya la aparición de las torres del Gornal, que como veis no siguieron ni los viejos canales ni tampoco la alineación de Gran Vía. Muy típico de este urbanismo que era muy autónomo, muy independiente, muy, podríamos decir, insolidario también. Como vemos, es una ciudad de torres, luego vamos a hablar de ella, y aquí ya nos vamos a volver hacia atrás para recorrer esta zona educativa. Fijaros que es una zona muy cuidada, con un urbanismo muy bonito, como digo, muy norteamericano, muy amplio, y que generó una gran área educativa. Aunque sea privada, pues es estupendo contar aquí con un gran colegio. Fijaros, es una actuación muy bonita, de las más generosas de Barcelona, con estos grandes jardines, con edificios bajitos, en fin, está muy cuidada y está muy bien. ¿Por qué? Porque servía para separar, en cierta manera, estos barrios de Belvich y de El Gornal de una ciudad que ya se había consolidado un poco más, es decir, creaba una zona de transición entre estos barrios y esta zona que aún era una zona virgen, por así decir. Ahora todo se ha alterado, porque claro, con la actuación de Plaza Europa, con esos rascacielos tan altos, se ha alterado la silueta y ha quedado la pobre, esta área tan bonita, ha quedado rodeada entre dos ciudades de torres altas, con lo cual está empezando a perder sus características tan bonitas de horizontalidad que tenía. Bueno, aquí tenemos otro colegio y ya vemos ya a lo lejos la aparición ya del barrio del Gornal. Aquí vemos estas torres que habíamos visto, un poco paralelas a la actuación de Plaza Europa, que las vimos en la lección anterior. Llegamos a otra de estas plazas con estas esculturas tan extrañas y ahí ya vemos aparecer la última parte norte del barrio del Gornal, que es toda esta zona de aquí, de estas 6 torres y estas últimas torres de aquí. Es decir, estamos en este punto con este urbanismo un tanto extraño, que hemos visto desde Plaza Europa, de rotondas giradas. Pero bueno, aquí tenemos la zona esta educativa y aquí vemos ya empiezan a aparecer las grandes torres del Gornal, que aquí culminan. ¿Recordáis que cuando vimos esta área también estaba este gran contraste
Yo, como veis, no soy partidario de las torres en absoluto. Creo que las torres destruyen la ciudad. Está muy comprobado, pero los arquitectos se empeñan en seguir haciendo torres. Y aquí veíamos este barrio, que toda esta zona de Hospitalet tenía muy poca densidad, estaba un poco indefinida, en parte por no tener comercio en planta baja, por tener demasiado espacio libre. A veces eh, la excesiva densidad es mala, pero la poca densidad también es mala. Bueno, y vamos a ver esto ya. Aquí tenemos la torre. Esta torre que define el Gornal forma parte de un urbanismo, como dije, que empieza en Europa en los años 20 y 30. Le Corbusier fue quizás su máximo luego divulgador, que pretende, por un lado, ellos habían conocido las grandes manzanas, las grandes ciudades de Viena, de París, donde había mucha vivienda interior, había mucha vivienda insalubre, donde no tenían nunca sol, donde no recibían la luz, y ellos apostaron por la vivienda. Ellos apostaron porque la vivienda fuera toda exterior, que tuviera, nuevamente si era posible, dos orientaciones. Fijaros que aquí todas las viviendas tienen dos orientaciones, la típica torre de 4 viviendas por planta. Apostaron también por las torres, es decir, por la creación de hitos, grandes menires en el paisaje. Imaginaban también todo esto en una gran pradera verde y apostaron también por la disociación de la ciudad. Es decir, si la ciudad tradicional se había conocido por la mezcla de comercio, de talleres en planta baja, de avenidas que la arquitectura las iba acompañando, ellos destruyeron todo eso. Decidieron que los talleres tenían que echar fuera de esta ciudad residencial, decidieron que el comercio tenía que venir a centros comerciales, decidieron que el tráfico de coches y peatones tenía que separarse y mataron la ciudad. Está claro que mataron la ciudad. ¿A cambio de qué? A cambio de lograr unas viviendas efectivamente más ventiladas, más luminosas, quizá con más vistas, pero destruyeron la ciudad. Aquí tenemos ya estos barrios donde tenemos la torre de 4, que es una torre que ahorra, como tiene 4 viviendas por planta, pues logra tener ascensor y escaleras para 4 viviendas. Aquí tenemos, los arquitectos normalmente se debaten entre si hacer 2 viviendas van mirando al sur y si las otras 2, si edificio simétrico, otras 2 viviendas mirarían al norte, con sus terrazas. Aquí parece que se tomó la decisión, el arquitecto, de que 2 viviendas miraran al sur con sus terrazas y otras miraran al este y al oeste. Es decir, una decisión, por un lado, hecha con cariño de que no dieran al norte los salones, sino que dieran al este o al oeste. Eso tiene sus problemas, claro. Por un lado, tiene el problema de que aparece una fachada norte nuevamente más triste, porque solo dan a ella dormitorios y tendederos, como es este el caso, y después que en la fachada este y oeste se encuentran, en este caso, están encontrando, por así decir, los tendederos de una vivienda con los salones. Es decir, que hay un choque, por así decir, aquí de elementos de la vivienda. Pero aparte está el problema de, no sé por qué, decidieron unir las torres en esta arista muy compleja, que lo que hace al final es crear grandes espacios en sombra, porque claro, esta podemos decir que podríamos decir, hacia el este, pero este gran lienzo le va a dar sombra durante todo el día. Con lo cual no acabo de entender esta unión de dos torres. Hubiera sido mejor que las torres hubieran estado exentas. Y luego aquí vemos uno de los gravísimos problemas. Aquí, por ejemplo, respecto a Bell Beach, se tiene el buen criterio de no colocar vivienda en planta baja, porque es terrible para la pobre vivienda que está en planta baja. Aquí por lo menos se ha alejado la primera vivienda del suelo, pero sin embargo no se ha apostado porque hubiera comercio en planta baja. No sé qué es lo que tienen aquí las torres, si tienen las salas de calderas, si tienen locales, pero es una pena que la torre no haya creado aquí comercio. ¿Por qué? Porque ellos no querían la ciudad tradicional. Le Corbusier, en los planos que hace de París, incluso de Barcelona, derriba toda la ciudad antigua, solo deja Notre Dame, y toda su nueva ciudad son torres en lienzo o grandes rascacielos para la vivienda. Es la muerte, como digo, de la ciudad tradicional que habíamos conocido. Ahí tenemos este final con 2 torres de 4 viviendas por plantas, ya lo veis, son viviendas más alargadas, viviendas que tienen mucha ventana, lo cual es muy bueno, pero con el gravísimo error de tener vivienda en planta baja. Esto es inadmisible. ¿Veis? Son viviendas que tienen un esquema muy alargado, fijaros que cuánta ventana tiene ese dormitorio,
decir, que pueden estar muy bien, pero el error enorme es no haber dejado libres las plantas bajas. Aquí veis, normalmente ahí están cocinas y tendederos, en estas articulaciones, y ya se ve que hay 4 viviendas por planta, y tenéis las ventilaciones, de cocinas y de baños. Pasa lo mismo. Esta es la misma arquitectura, pero es el lienzo, pero realmente es casi parecida. Lo que pasa es que aquí sí que hay patios internos para los dormitorios de estas viviendas, como veis. Este es el famoso bloque 25, que es la torre de 4 es parecido al bloque 25, pero como si hubiéramos cortado. Por eso no hay patio interior, sino que hay semipatios, que son los que aparecen aquí. Y aquí tenemos las torres, para que veáis las torres de 4. Fijaros, este tiene las 2 terrazas aquí, hacia el sur, con buen criterio, pero el arquitecto no ha querido que hubiera terrazas hacia el norte, sino que las ha girado para que tuvieran al este y al oeste. Eso se nota un poco. Aquí tenemos las ventilaciones de cocinas y de baños y las cajas de escaleras. Con lo cual, como veis, el esquema no es simétrico. Si hubiera terrazas aquí, las ventilaciones estarían simétricas también. Eso indica que ha habido un giro en la vivienda. Pero como veis, son siempre, tanto esta como esta, 4 viviendas por planta. Es decir, son torres muy anchas, normalmente 20, 22, 20 por 22, demasiado grandes, demasiado macizas, que producen unas sombras tremendas y que, bueno, cuando están aisladas, pero cuando están en barrios de manzanas, pues producen unas sombras irremediables. Bueno, aquí tenemos esta arquitectura que, como veis, pues bueno, ha tratado de igualar en las terrazas, un poco disimular la presencia de las terrazas. Sí que tiene de bueno que tiene mucho hueco, mucha ventana en los dormitorios de esquina. Aquí teníamos esto, como veis, no criticamos la arquitectura, criticamos la disposición de vivienda en planta baja, que la pobre siempre tiene que estar enrejada. En fin, esto que es heredado del urbanismo europeo es un desastre para la ciudad y para la vivienda también, que está en planta baja, la verdad. Bueno, aquí tenemos esta zona tan desolada porque hay demasiadas dotaciones y yo creo que la única solución que tiene el Gornal en esta zona es construir más, densificar. Tenemos demasiadas dotaciones, las aceras son demasiado anchas, la ciudad se nos muere, no hay comercio en planta baja. Bueno, y aquí empieza ya este gran eje, Carmen Amaya, donde, como veis, aparece primero unas dotaciones y el esquema que os decía. Quizá en estas torres, fijaros que es bonito el esquema de ventana alargada, no sé si es demasiado alto el antepecho. Un antepecho para que una habitación esté bien tiene que estar a 60, a 70, como mucho a 80. Si tenéis los antepechos más altos, la habitación parecerá mucho más pequeña. Una solución es cuando cambiéis el suelo, elevarlo un poco para que el antepecho quede a 70, a 80. Da la impresión que la terraza no ha sido tratada con excesivo cariño, como veis es muy maciza y no es muy grande comparada con el tamaño que tienen los dormitorios. Ha habido como una desproporción un poco, es decir, no se han valorado las terrazas con suficiente cariño. Pero bueno, como veis la vivienda tiene unas posibilidades enormes porque es una vivienda con 2 orientaciones, un esquema limpio, cuadrado. Bueno, aquí tenemos las escuelas y allí vemos a lo lejos qué distinto es cuando esto da al sur, con sus 2 terrazas, como veis, pues el frente. Yo siempre he tenido dudas si en una torre de este tipo tengo que optar porque también al norte tenga las terrazas, aunque sé que es un poco ilógico, porque cuando las tengo aquí al este y al oeste, pues la propia torre me parece como si le faltase la fuerza que tiene el tener 2 terrazas juntas, ¿no? Ya lo veis, ¿no? Se produce una contradicción. El arquitecto lo ha hecho por mejor, para que tengan sol los salones, ¿no? Está claro. Pero como veis, aquí se mezcla con elementos más de servicio y eso pues genera unos ciertos problemas. No tiene la intimidad que tiene esta terraza. Ya lo veis, allí veíamos las torres detrás de Plaza Europa y seguimos. Como veis, es un barrio que ha apostado claramente por este tipo de ciudad, que ahora tiene aquí, aparece un precioso bulevar central. Pero como veis, todo lo separaban. Separaban la vivienda del comercio, separaban el tráfico del peatón, y aquí tenemos esto separado, ¿veis? Este espacio que podía haber dado vida a las aceras, pues está también aislado por el tráfico de lo que son las torres. Aquí tenemos unos grupitos que son mucho más bajos, pero que tienen también como el esquema
de las torres. ¿Veis? Aquí tenemos este impresionante espacio, pero la pena, uno piensa, bueno, este espacio, ¿por qué no toca a las torres? ¿Realmente necesito estas vías de tráfico? ¿Hubiera sido mejor que la vía de tráfico hubiera estado aquí, no sé, o que hubiera bastado con esa? La pena es que, claro, todas estas torres no aportan vida, no aportan comercio a este gran bulevar. Es lo que está pasando en todos estos barrios. Está faltando realmente comercio, está faltando densidad de vida en las aceras. Ahí tenemos el carrilet que giró, aquí tenemos la pequeñita iglesia, un Mercadona, y da la impresión que... Y después tenemos muchos vacíos, demasiados vacíos. ¿Veis? Es una pena porque esto no tuvo comercio. Y si tuvo comercio, si algún día llega a tener comercio, pues realmente esta acera merece la pena que sea ancha y que tenga una plantación. Fijaros que no hay plantación de arbolado acompañando estas torres, así como vamos a crear ciudad, cómo vamos a crear paseos. Es verdad que aquí no hay vida, ¿no? Pero si algún día logramos que esto sea comercio, hay que ampliar la acera y hay que hacer una plantación de árboles que acompañen las torres. Si no, estas pobres torres quedan aisladas de la vida que está en el bulevar. Pero el bulevar tampoco puede tener mucha vida porque no tiene las viviendas al lado. Es una suma de elementos que actúan por su cuenta. Es un poco reflejo de la sociedad moderna, que este urbanismo lo reflejaba muy bien. Era el individualismo absoluto. Ya veis que las torres no dialogan unas con otras, no dialogan con la calle, solo buscan que la vivienda tenga la máxima luz, máxima ventilación, máximas vistas. Ya veis que el aparcamiento es un problema en este barrio, pero bueno, es natural. Pero fijaros qué pena que este bulevar esté separado de las viviendas, de las torres. Y aquí acabamos en esta... Es curioso que este bulevar no llegue a la Gran Vía. Quizás sea una pena, porque si llegase a la Gran Vía probablemente tendría más vida. Y aquí ha aparecido una dotación que nos impide, ¿veis qué pena? Que este bulevar no llegase a la Gran Vía. Porque bueno, está muy bien que más allá hay mucho comercio en esa Gran Vía, está IKEA, bueno, estamos lejos, pero esto indica cómo era un urbanismo muy autista, es decir, no le daba igual que aquí estuviera la Gran Vía o que pudiera estar. Bueno, aquí vamos a volver ahora por esta otra calle. Aquí tenemos esta área deportiva, un edificio interesante, pero como todos estos edificios actuales, una cierta frialdad, ¿no? Por los propios materiales. Entonces, hay ambiente al final es de desolación, excesivas aceras, excesiva amplitud, poca vida. Esto en muchas ciudades está pasando, que se han creado barrios con demasiado espacio para dotaciones, por ejemplo, Vitoria es un caso. Entonces ahora el ayuntamiento se está planteando construir bloques, habían hecho unas avenidas enormes, construir bloques en mitad de las avenidas. ¿Para qué? Para que la ciudad tenga más vida, suprimir dotaciones verdes cuando a veces sobran, unirlas en un parque en el borde de la ciudad. Es verdad que al final las dotaciones van a matar a la ciudad. Tanto espacio verde, tanto vial, tanta dotación y no va a quedar sitio para la vivienda, que es el origen de la ciudad, o para el trabajo. Y aquí está pasando lo mismo, fijaros. Enormes espacios de dotaciones, de vacíos que matan la ciudad. Fijaros, otra dotación también con una falta de densidad tremenda. Esto es lo que mata a las ciudades. Mucho más que la excesiva densidad. La excesiva densidad puede provocar problemas en las viviendas, pero la excesiva densidad siempre genera ciudades muy vivas. En cambio, se hizo por mejor el crear unos parámetros de zonas verdes, de dotaciones, que han matado a la ciudad. Nos hemos considerado un país riquísimo y no lo somos. Y yo creo que no podemos, nuestras ciudades no pueden mantener tantísimas dotaciones, tantísimos espacios vacíos que hay que barrer, que hay que cuidar, que hay que regar. Bueno, aquí tenemos este eje y esta ciudad de Torres. Fijaros cómo gana cuando hay una acera un poco más amplia, cuando hay arbolado y cuando hay un poquito de comercio en la planta baja. Pero fijaros qué absurdo que esta vida no participe de la vida del bulevar. Es algo que nos pasaba también en Bell Beach. ¿Recordáis ese bulevar que habían dibujado los arquitectos en el centro?
pues que estaba aislado totalmente de las viviendas. Estos son los gravísimos errores que tuvo el movimiento moderno, que realmente destrozó la ciudad europea y que siguen explicándolo en las escuelas de arquitectura como uno de los grandes ideales del urbanismo. Y no sé por qué no acaban de aprender de una vez. ¿Veis qué pena que todo esto, por qué todo esto no es comercio? ¿Por qué esta acera no es ancha? ¿Por qué no hay aquí una alineación de árboles que incorpore esta torre a la ciudad? Ya lo veis, ¿no? Es una disociación. Es un poco lo que está pasando en la sociedad actual, en que todo está disociado, todos somos especialistas en algo y nada está integrado, cuando realmente no hay cosa más bonita que una ciudad integrada. Uno puede tener un ejemplo, por ejemplo, a veces lo pongo este ejemplo. Los camiones ya no entran en la ciudad, es decir, ya un niño que esté en la ciudad no sabe lo que es un camión. Eso es una pena. Los talleres ya no están en planta baja. ¿Por qué decían que se metían ruido? ¿Ruido? Mucho más ruido meten las máquinas limpiadoras del ayuntamiento. Entonces hemos ido alejando de la ciudad todo, la hemos ido disociando y así pues la hemos ido matando. Los animales tampoco están en la ciudad. El comercio, la industria, los talleres, los camiones, los ruidos, todo eso hacía la ciudad muy hermosa. Bueno, aquí tenemos ya otra nueva dotación. Fijaros cómo las dotaciones en las grandes avenidas pues matan las avenidas. Y aquí tenemos el carrilet que se desvió aquí lo tenemos, era el carrilet que hubiese entrado por la calle del carrilet, de Hospitalet, pero se desvió y se descendió hacia Gornal, hacia la Feria, hacia Plaza Europa, hacia Cerdá, hasta llegar a Plaza España. Aquí aparece como muchas líneas, realmente es una línea, que era la vieja línea de los ferrocarriles de iniciativa catalana, que primero fueron a Martorell para ir a Igualada, luego fueron a Manresa y luego entraron por el Valle del Llobregat casi hasta el pie de la Sierra del Cadí. Y era un ferrocarril que iba por el corazón del Llobregat, por el corazón de Barcelona. Y que, como veis, ha sido transformado en este mapa que es un tanto confuso, ha sido llamado como si fuera una línea de metro, que no lo es. Pero como veis, no es un ferrocarril que nos sirva de mucho, porque nos deja en Plaza España. Es decir, tenemos que hacer transbordo para poder intentar llegar a cualquier otro punto de Barcelona. Esto no está bien, se ve bien aquí. Aquí tenemos la línea de metro, es un plano confusísimo. El metro no se llama M, sino se llama L. Cercanías no se llama C, sino se llama R. Y ferrocarriles de la Generalitat se llaman L, es decir, como si fueran líneas de metro también. Entonces, la confusión es enorme, la verdad. A mí este plano me indica que ha habido aquí una confusión de poderes y que lo está sufriendo el metro de Barcelona. Porque fijaros, estas líneas, que es rosa, pero no es rosa, pero está en azul, es la línea de los ferrocarriles catalanes que llega a Hospitalet, Carrilet y que aquí se desvió, ¿veis? San José y bajó hacia Gornal. Luego vino aquí, pero ¿qué pasa? Acaba en Plaza España, es decir, no es una línea que nos sirva de nada, porque no va al corazón de Barcelona. Entonces yo creo que aquí ya en muchas autonomías lo han hecho. Por ejemplo, en Vizcaya lo hicieron con una línea así, se transformó en línea 1 de metro, un éxito total, pero se transformó en una línea de metro. Es decir, fue conectada, bueno, al final se está continuando hasta el extremo de la ciudad. En los ferrocarriles de Valencia pasó lo mismo, las líneas de ferrocarriles valencianos pasaron a ser líneas de metro. Pues claro, pero es que aquí estamos manteniendo tres poderes. Por un lado, metro. Por otro lado, estas líneas de la Generalitat. Por otro lado, cercanías. Es decir, hay tres poderes que están en pugna y eso se nota en este plano, que a mí me parece un verdadero caos. Y luego fijaros que al final, claro, esta línea pues cumple la misión que cumplía. Era un ferrocarril que iba por los pueblos del Llobregat y que te llevaba primero a Magoria y luego a Plaza España. Y nada más. Ahora, después de 150 años, se están planteando que debe continuar. Hombre, por supuesto. Pero es que este tendría que ser una línea de metro. Es que fijaros que podía ser la línea de metro 1. Entendéis que tuviera dos frecuencias y que te llevase por todo el corazón de Barcelona, que hubiera continuado. Y este es el problema de ser distintas instituciones las que lo están rigiendo.
porque fijaros, luego tenemos, pues sí, la línea 9 del aeropuerto, pues sí, que lo vamos a ver luego, pero que es una línea que no tiene continuidad. Es decir, como veis, esto no está bien resuelto. Bueno, aquí tenemos cercanías, que esa, pues bueno, cumple la misión que cumplió un cercanías, que era a la vez un mercancías, que era la línea de la costa, la línea del interior, la línea que iba a Lérida, pues bueno, de acuerdo, la línea que iba al Pirineo, la línea que iba a Gerona, por el interior y por el Maresme. De acuerdo, pues sí, pero son cercanías. No podemos pedirle a cercanías que sea como un metro, pues ni por frecuencias. Y bueno, como veis, ha intentado y lo ha logrado llegar al centro de la ciudad, pero yo creo que también en este aspecto, cercanías, en las líneas que sean puramente cercanías, tendría también que ser cedida en parte a las líneas de metro. Lo creo sin ninguna duda. Bueno, aquí por suerte tenemos un Mercadona que, bueno, cumple con el comercio de este barrio que está tan necesitado. Aquí vemos como en cuanto hay un poquito de vida, pues la gente lo agradece, ¿veis? Pero fijaros qué acera tan pobre en este eje tan bonito. Yo creo que esto necesita un plan para abrir todos estos locales, abrirlos a la ciudad, crear aceras, hacer una plantación nueva que haga que estas torres se integren a la ciudad. Fijaros, esta es la iglesita. Fijaros, aquí se ve muy bien qué pretendía este urbanismo. Este era un urbanismo, que digo el de Le Corbusier, del movimiento moderno de los años 30, luego triunfó por toda Europa en los años 40, 50, 60 y realmente destruyó todas las ciudades europeas. En la ciudad medieval, la iglesia era el edificio más alto de la ciudad y todas las casitas estaban en cierta manera protegidas por su sombra, por su campanario. Su campanario se veía desde todos los puntos de la ciudad. Como veis, estos urbanistas trataron de destruir ese concepto. La iglesia pasa a ser ya algo sin valor, es una ciudad clarísimamente sin Dios, una ciudad de un hombre solitario y como Adán en el paraíso es una ciudad que se ha rebelado contra Dios y que ha perdido el paraíso. Ha comido la manzana de la sabiduría, como veis son torres orgullosas, son casi homenajes al ego de los arquitectos, solitarias, aisladas y sin ninguna duda que han perdido toda referencia. Por eso la iglesita ahora se ha quedado casi sepultada por la poderosa individualidad de esos gigantes, que son unos gigantes, como veis, en absoluta soledad. Bueno, es lo que refleja la ciudad moderna. El dominio del hombre sobre cualquier otro elemento de la naturaleza, por supuesto sobre Dios, el poder absoluto del hombre que domina el territorio y el paisaje. Recuerda un poco las torres de los condotieros de la Edad Media, las torres que hay en Italia, porque es un poco parecido, lo que pasa es que no es un condotiero, sino que son una comunidad de vecinos. Es esa sensación de orgullo, de enfrentarse al paisaje, al tiempo. Bueno, aquí tenemos bloquecitos más bajos, con el mismo concepto, veis aquí tenéis tendederos, dormitorios, pero es una escala mucho más bonita. La pena es que, como veis, tampoco aquí tenían vida en planta baja. Ya llegamos al mismo punto de antes. Aquí tenemos, veis, son unas vivienditas que en vez de terraza tienen un salón un poco más grande. Ahí tenemos la escalera. El que quiera distraerse le aconsejo que cuando recorra la ciudad vaya descubriendo cómo son las viviendas. Siempre en España es salón, 3 dormitorios, con lo cual tiene que estar el salón, normalmente terraza, una ventana más grande, 3 dormitorios y luego cocina y tendedero. Y a veces la escalera, la ventilación de la escalera. Y es muy fácil ver cómo están distribuidas las casas. Esta es la que yo llamo vivienda pasante, se llama así. Es una vivienda que, claro, es más cara. ¿Por qué? Porque tiene una caja de escaleras para 2 viviendas, mientras que en las torres hay una caja de escaleras para 4 viviendas. El promotor se ahorra la mitad de las escaleras. Y lo mismo puede pasar con los ascensores. Esta casa, como veis, tiene bastante fachada, porque tiene esta fachada, en la de atrás, la lateral, mientras que en la torre solo hay 2 fachadas. Y en la casa patio, bueno, la casa de bloque 25, aún se ahorra más, los dormitorios que dan a patio, se ahorra de esta manera esa fachada. Pero bueno, no quiero cansaros. Aquí vemos cómo este final está raro, es una pena teniendo ahí la Gran Vía
que este bulevar no llegue. Aquí parece que se ha colocado ascensor y eso se ha aprovechado como muy buena idea para regalar unas terrazas a las casitas, lo cual está muy bien. Y llegamos ya, fijaros cómo se agradece ver unos edificios de una altura equilibrada, así tenía que haber sido Plaza Europa, una altura adecuada y que además siguen la alineación, y así tenía que haber sido también la Ciudad de la Justicia, sigue la alineación de la Gran Vía. Bueno, ya veis como aquí da la impresión que la alineación que se siguió fue la del ferrocarril, aquí en cambio se siguió otra alineación distinta, en ningún momento se siguió la alineación ni de las Huertas ni de la Gran Vía. Y como veis, hemos llegado y ahora vamos a volver a este punto de aquí para ver ya la última avenida. ¿Veis? Aquí teníamos esta zona, centro de salud, y ya es la avenida. Entonces uno se pregunta, da la impresión que sobran avenidas en este barrio, porque tenemos las dos que acompañan el bulevar y ahora tenemos esta gran avenida. Uno piensa, ¿se podría haber concentrado todo el tráfico en solo esta o en las otras dos? ¿Qué va a pasar cuando esto se soterre? Si es que se soterra, claro, uno no se puede fiar de las promesas de este gobierno porque son todas mentiras, ¿no? ¿Realmente se va a soterrar esta línea? Porque si se soterrara sería una revolución. Fijaros, cuando la escala es apropiada, cuando la escala es bonita, pues qué bien quedan los espacios. Si aquí hubiera habido comercio, pues esta habría sido una plaza llena de vida. Ahí vemos las torres con su esquema de vivienda girada. De nuevo, un enorme vacío. Fijaros el peligro de las dotaciones o de este enorme vacío. Yo creo que aquí, sinceramente, yo aquí construiría un gran bloque lineal con tiendas y comercio que diese vida, un punto de vida en la avenida, es decir, empezar a crear focos de vida en la avenida. Bueno, y aquí ya tenemos otro foco de vida, que es nada más y nada menos que la estación de cercanías o de rodalías. Otra dotación, es decir, es un barrio que no se puede quejar de dotaciones, al final todas las viviendas son exteriores, tiene muchas zonas verdes, tiene zonas educativas, tiene comunicación, está perfecto, pero ¿qué le falta? Le falta que todo ello esté integrado. Que las vías de tráfico den vida a las aceras, que el comercio esté integrado. Bueno, y aquí vemos pues estas pasarelas que preparan, que son un poco demasiado industriales, que nos preparan para saltar al ferrocarril. Allí vemos las torres de Belvich. ¿Recordáis? Donde también recordaba que había hecho la torre algo parecido, ¿veis? Las dos que miran al sur, sin embargo aquí había girado para tener orientación este y oeste. Entonces, fijaros qué pena que aquí hay un centro. Bueno, cuando el ferrocarril se soterre, aquí tendremos un centro de actividad. Podríamos incluso intentar crear una plaza que uniera los dos barrios. Y vemos de nuevo las torres, la ciudad de Torres, pero en Belvich hay grandes lienzos largos. Bueno, aquí ya vemos pues eso, la pobreza de las aceras. Aquí sí que hay alguna plantación. Como veis, es un territorio que está como sin ser apropiado aún por el hombre. Hicimos todos estos montajes, ahora hay este problema de pasar por encima de la vía del tren, ahora se está resolviendo con unas rampas helicoidales de polímero, que son muy muy bonitas y que lo resuelven con muchísima sencillez. Me ha llegado propaganda para resolver los pasos sobre el ferrocarril, porque esto es un poco excesivo, ¿no? Demasiado industrial. Y aquí ya llegamos a la Gran Vía, que como veis ya aquí se está elevando, o bien nuestro terreno se ha ido descendiendo, quizá porque aquí había una gran rambla que dio nombre al Gornal. El caso es que ahí tenemos la Gran Vía, el gran eje de Hospitalet. Bueno, ya veis que estamos ya en este punto de aquí. Y si seguimos por la Gran Vía, pues vamos a llegar ya rodeando la zona educativa que vimos. Allí vemos enfrente, fijaros cómo se agradece la alineación de los edificios, esos en cierta manera de oficinas. Allí vemos Plaza Europa, como vemos uno no encuentra las referencias que tenía, con lo cual uno solo ve un caos de torres, realmente forman un óvalo, uno no lo descubre. Ahí tenemos IKEA que no se ve, muy horizontal.
Bueno, y aquí vemos cómo esta avenida, que realmente tiene mucha vida, como está soterrada, pues realmente no lo parece. Aquí tenemos otra dotación. Y fijaros que aquí se crea un vacío entre toda esta zona educativa y luego viene la fábrica y luego ya aparece Plaza Europa. Se crea un gran vacío entre dos ciudades de torres. Y aquí vemos ya este frente. Claro, esta foto es muy bonita, es del año 18. La luz es muy bonita y refleja muy bien lo que fue esta utopía de Ciudad de Torres, donde todas las viviendas, efectivamente, todas tenían un sol algún momento del día, porque tenían siempre dos orientaciones, todas podían ser ventiladas, todas sus habitaciones eran exteriores, tenía muchas virtudes, pero a costa de esas virtudes, pues destruyeron la ciudad. Fijaros que aquí hay una orientación buenísima, hay una calle con vida y nos está faltando esos locales. Yo creo que un plan aquí tendría que el ayuntamiento adquirir todas esas plantas bajas y cederlas para locales, para comercio, o permitir a estos locales que hay que abran sus fachadas sin ningún temor, que abran fachadas acristaladas. Fijaros en cuanto hay un local, cómo se genera la vida. Fijaros qué espacio tan bonito. Alguien puede decir, bueno, al final es un barrio muy bueno porque efectivamente hay muchas zonas verdes, hay puntos de encuentro, pero podría ser muchísimo mejor. Bueno, aquí lo veis. Estas son las fachadas que os decía, con dos terrazas. Es verdad que estas terrazas podían haber estado, es verdad que también eran viviendas más, pero podían haber tenido barandillas, haber tenido vidrio, cristal, es decir, haber sido más generosas, más espléndidas, en vez de ser tan ciegas. Pero bueno. Y ahí enfrente tenemos Bell Beach, en esta rotonda. Fijaros cómo son los dos barrios, con esos inmensos monolitos, son menires, y hay un inmenso anuncio con este eje. Como veis, es una ciudad que tiene que aclararse de cuál es su eje vital. Si es el bulevar, y cuando se soterre, a lo mejor es el bulevar donde hay que colocar la entrada a la estación de cercanías, aunque esté aquí, para que dé vida a ese bulevar. Si es esta la avenida de tráfico y esta no hace falta que tenga tráfico. En fin, no sé, da la impresión que la ciudad se tiene que decidir. Aquí vemos la Gran Vía como ya se va enterrando, bueno, va subiendo realmente hacia aquí y allí se enterraba hacia Plaza Europa. Vamos subiendo, esto es tremendo, cuando aislamos la vida con estos paneles que al final son para estas pintadas terribles. Dices, bueno, tan desagradable es el tráfico aquí. No hay tráfico en la diagonal, no hay tráfico en el Paseo de Gracia. ¿Por qué tenemos que ocultarlo? Si por el sonido, pues pongamos hay asfaltos absorbentes del sonido. Pero veis, es una pena porque tenemos edificios interesantes, toda esta zona de puestos de trabajo, tenemos la ciudad de Torres al otro lado y hemos creado al final una gran barrera. Hemos creado un muro que separa. Esta avenida, en vez de unir las dos aceras, está separando. Aquí ya aparecen las grandes puertas que nos indican las salidas hacia la zona hospitalaria. Y yo me pregunto, cuando el ferrocarril se soterre, ¿descenderemos la cota de esta avenida? ¿La bajaremos de nivel? Porque ahí efectivamente había, ya lo veis, ¿no? Aquí este aislamiento es malísimo para la ciudad. Aquí detrás hay una ciudad con sus jardines, con sus gentes, con sus torres, y no la vemos, no la descubrimos. Esto no puede seguir así, esto es un muro de Berlín. Yo creo que esta avenida tiene que hacerse ya como una avenida urbana, como puede ser la diagonal, bajar de cota, descender, suprimir el túnel y lograr que se unan las dos orillas de la ciudad. Pero bueno, aquí ya veis, seguimos avisando a la ciudad sanitaria. Es curioso cómo Hospitalet al final está dando honor a su nombre. Al final tiene el gran hospital de Barcelona, está en Hospitalet, que es lo que dio origen a Hospitalet, un pequeño hospital. Ahí vemos otro hospital con una silueta muy urbana, muy interesante. Aquí vemos Bell Beach. ¿Recordáis que teníamos estas
esta gran avenida donde empezaba ya el Parque de Belvich, aquí estaba ese pequeño colegio, y este era el bulevar que le pasaba lo mismo que el bulevar del Bornal, que era un bulevar que estaba aislado de las viviendas, separado por vías de tráfico y que tampoco no conducía a ningún lugar. Aquí hemos planteado, ya recordáis cuando hablamos de Belvich, que si esto baja, se crea aquí una plaza que una con la orilla sur, que este bulevar tenga continuidad, o por lo menos que una con un bulevar lateral, que una con el Parque de Belvich. Bueno, ahí tenemos el campo. Esperemos que lo que aquí se haga se dé cuenta de que esto ya no puede ser una Plaza Europa, ni puede ser una ciudad de la justicia. Tiene que ser algo que tenga una escala de transición hacia el campo, porque es que allí ya está el delta del Llobregat, está la zona franca, que es una área de baja densidad industrial. Es decir, no pretendamos crear aquí una ciudad de torres. Sería un error gravísimo. Hay que hacer algo como estos edificios de aquí, de una baja escala, de 4 alturas, de 5, algo que a la vez tampoco sea muy cerrado, sino que sea abierto para que nos muestre una transparencia hacia, es decir, contarnos que la ciudad está acabando ya. Y sin embargo, hemos visto esto, no sabemos si esto será sin más una hipótesis, pero como veis sería un error, porque es pretender crear una ciudad artificiosa en un punto de transición hacia el río Llobregat, hacia la zona franca. Sería un error, sería repetir la ciudad de la justicia aquí. Y mucho más aquí. Fijaros que tenemos un hito monumental, que es Belvich, el hospital, que es un perfecto hito de entrada a la ciudad reconocible. Y tenemos la posibilidad de que el parque de Belvich llegue por aquí hasta esta zona agrícola, llegue hasta el Llobregat. Esto sería un gran error, porque esto ya no es territorio urbano, no es, como veis, no estamos entendiendo nada. Esto ya ha demostrado su fracaso en la Ciudad de la Justicia, ha demostrado su fracaso en el Fórum, ha demostrado su fracaso en Plaza Europa. Por favor, ¿por qué no aprendemos a ser más humildes? ¿Qué arquitectos son estos que solo se desarrollan haciendo torres? No sé, me parece que no es un buen urbanismo, me parece que sería un desastre. Me parece que Hospitalet, que aquí tiene un final perfecto, precioso, agrícola, natural, no necesita estas edificaciones. Estas hacen falta probablemente ahí adentro, en Gornal, en el borde norte de Gornal, en esos polígonos sin densidad. Ahí es donde hay que llevar estas densidades, no aquí. Bueno, no me quiero enfadar. Bueno, y aquí tenemos estos elementos que son muy, muy bonitos. Ya lo he dicho, sustituyen a los viejos arcos de triunfo de entrada a las ciudades con estos grandes paneles. Me parecen fascinantes estos dinteles. Y allí vemos un edificio muy digno, muy elegante, que culmina la ciudad. Es ese hospital. Y al lado tenemos este hotel que es un poco exagerado. ¿Sabes? Una especie de Mazinger. Muy expresivo, pero muy, muy exagerado, frente a la serenidad que tiene el otro edificio. Como veis aquí, como vamos altos, no participamos de lo que está pasando ahí. Bueno, aquí nos separan ya. Como veis aquí, lo importante que es este nudo, porque indica varias ya salidas hacia el sur. Fijaros qué elegante este edificio, sin tener excesiva altura, pues tiene unos preciosos jardines delanteros, ha respetado la alineación de la Gran Vía. Perfecto, es un edificio perfecto para recibir al que entra a Hospitalet. Y aquí tenemos este tan exagerado, tan pretencioso, tan alto, donde está mostrándonos todos sus artilugios, como un mecano. Bueno, y aquí una curiosa gasolinera. Es lo que os digo, las gasolineras son los viejos cruceros, cuando alguien entraba y salía de las ciudades, daba una oración para que le acompañaran en el viaje. Bueno, ahí tenéis toda esta, ahora lo vamos a ver. Fijaros qué gasolinera, qué curioso que le han dejado volar sobre uno de los carriles. Estas también son puertas de la ciudad, puntos de salida y puntos de encuentro. Son muy importantes las gasolineras en la ciudad. Y tenemos ese edificio tan elegante. Y aquí tenemos ya estos pasos, algunos ya forman parte de las rondas del gran nudo de unión. Ahí tenemos la Universidad de Barcelona con esta zona sanitaria, las facultades de medicina,
en relación con el hospital. Y fijaros que no está cuidado para en absoluto este borde que uno ve desde la entrada de la ciudad. Bueno, aquí ya vemos cómo nos está avisando de todos los caminos posibles. El camino de la costa y el camino del interior. La herida Tarragona, que sigue la vieja vía romana que tenía el puente de Martorell, era el único puente que tenían los romanos para cruzar el Llobregat. Por eso se va hacia Martorell. Por eso el camino del interior siempre ha tenido prioridad frente al camino de la costa. ¿Veis? Aquí tenemos estos grandes espacios ante el hospital. Fijaros que es un hito muy bonito. No podemos empezar a taparlo con nuevas torres aquí. Además es un hito importantísimo. Es uno de los grandes hospitales de Cataluña, por lo cual hay que respetarle su silueta. Está muy bien lo que se está haciendo, que se está ampliando, pero sin restarle gracia aquí, que al final son las habitaciones que tienen luz y tienen vistas. Entonces, aquí, empezar a crear otra Plaza Europa aquí sería un error gravísimo, es no entender nada. Bueno, aquí ya estamos empezando a cruzar los nudos. Fijaros ya este nudo, de este importantísimo nudo que realmente nos une a las rondas. La ronda que viene del puerto y a la ronda de Dalt. Porque luego aquí tenemos también la entrada realmente a Barcelona desde la A2 o de la vieja AP2 y el salto del Llobregat. Es un nudo importantísimo. Es realmente la puerta de Barcelona. Para el que viene por la costa, el que viene por la costa por la otra autopista, también tiene aquí esta posibilidad. Y la unión con la ronda, que es realmente la muralla. Es decir, esta es la nueva muralla de Barcelona, la ronda. Es la nueva muralla de la ciudad. Por lo tanto, esta es la puerta de la ciudad. Aquí vamos a ir a cota más baja. Estamos bajando, aquí dejamos la Gran Vía y bajamos a esta rotonda, que es una rotonda muy bonita, pero que está a la espera de ver qué pasa en el sur, porque aquí llega a ese bulevar que no obtiene respuesta en este final y que perfectamente podría unir con el parque que se genere cuando soterremos el ferrocarril. Y se podría unir al parque de Bellvitge, es decir, podría Bellvitge tener un cinturón verde precioso, porque tenemos mucho sitio, ya lo vamos a ver, estos carteles pues hay que quitarlos. Fijaros qué pena que esto está aún sin... Bueno, en la lección que hablábamos de Bellvitge proponíamos crear aquí una gran plaza ovalada que una ya con el sur, aunque se mantenga a cota alta la Gran Vía, pero ya dar una continuidad a todos los espacios. Fijaros que aquí alguien que venga de aquí no puede cruzar realmente. Los peatones no han hecho suyo este espacio, lo tienen que empezar a hacer suyo. Porque fijaros que aquí está ya el parque de Bellvitge y las posibilidades son enormes. Tenemos mucho sitio para continuar. Aquí tenemos el parque de Bellvitge, la vieja ermita. Esta área deportiva, como veis, no se ha abierto al parque, ha avanzado demasiado, casi ha agobiado a la ermita y se ha cerrado. Es una pena porque pudiendo haber sido un elemento que mirase al parque, que se abriese, que se entrase desde aquí, pues no. Lo vamos a ver en muchos edificios modernos, cómo no respetan, no se dan cuenta de las cosas. ¿Veis? Es un edificio larguísimo que ocupó una zona libre, la veremos luego, y que luego se olvida totalmente del parque. Podría haber tenido la entrada desde el parque. Pues no. Bueno, y aquí tenemos este. Fijaros que aquí hay mucho sitio para poder continuar el parque de Bellvitge, continuar y rodear el hospital. Fijaros que hay espacios muy bonitos aquí. Claro, esto es fascinante, pasará mucho calor, pero es muy bonito. Aquí hay cosas de mucho interés. Este es como un edificio gótico, ¿no?, que va mostrando todo su esqueleto y, bueno, puede tener su interés. Solo necesita abrirse más al parque, ser más generoso. Ya lo veis, es quizá muy exagerado en sus gestos, poco sereno. Fijaros, ha creado un delante y un detrás. Todo este espacio podría ser un parque que continuara Bellvitge y que llegase hasta el hospital. Aquí seguimos girando y descubrimos este otro, que es un edificio muy cerrado. Bueno, se abre, pero no sabemos por dónde se entra, cuando podría él haber creado una fachada hacia aquí, porque esta es una avenida importante. ¿Cómo han hecho esos? Fijaros que estos han creado fachada
luego los veremos para luego olvidarse de eso, olvidarse de que no se puede entrar por ellos. Pero aquí las posibilidades son enormes porque han actuado muy bien, porque han respetado que este sea el elemento dominante y ellos son más horizontales. En eso está muy bien. ¿Veis? Han tratado de dialogar, de generar una serie de plazas en torno al gran hospital. Aquí tenemos por detrás este gigante. Esta es la arquitectura del Centro Pompidou de París, que mostraba las instalaciones, mostraba cómo se sostenía, y que bueno, ahora nos parece ya un poco exagerado en todos sus gestos. Era muy costosa de mantener, porque claro, todos estos elementos exteriores cuesta mucho mantenerlos. Pero bueno, es, de cierta manera, aunque lo hemos criticado mucho, reconocemos que tiene elementos simpáticos, por lo menos de esfuerzo, por contarnos. ¿Veis? Es como una catedral gótica. Nos está contando cómo se sostiene, cómo funciona. Pero aquí, como veis, es un poco escaso este espacio para él. Aquí tenemos este que le acusábamos de no saber, no tener una entrada clara. ¿Veis? Es como un lateral. Esto pasa mucho en la arquitectura moderna. Son como organismos. Recuerda mucho a los templos egipcios. Los templos egipcios, si los miras de frente, son perfectos. Si los miras lateralmente, te van contando cómo funciona con una ingenuidad absoluta. Aquí pasa lo mismo, ¿ves? Hay una ingenuidad. Te va contando cómo funciona el edificio. No se da cuenta que lo estamos viendo. Fijaros qué distinta la actitud de este. Este, por ejemplo, ha creado un gran frente y está muy bien. Ha creado una gran plaza y a esa plaza la está mirando. Fijaros aquí, no sé si es este momento, quizá es el momento de hablar. Fijaros, aquí tenemos la alineación de Bellevitge, que tiene una alineación clarísima, pero por desgracia no tiene comercio, planta baja, y no puede generar aquí espacios de vida como tendría que haber generado, porque aquí tiene el maravilloso parque. Fijaros que este parque, perfectamente, tenemos sitio, muchísimo sitio, para que este parque continuase por aquí. Y ahora mirar, este no hizo caso en absoluto a la alineación de Bellevitge. Este solo hizo caso, bueno, por lo menos hizo caso a la Gran Vía. Este misteriosamente parece que ha hecho caso a este eje, que era el eje de Bellevitge, pero está un poco girado. Y después hacia las casas de Bellevitge pone maestrados laterales. Es decir, que ha actuado muy extrañamente. Ha mirado a esta plaza, pero de una manera sesgada. Rarísimo. Este, como veis, ha creado este cuerpo bajo, que podría haber sido un cuerpo que le adaptase a este parque que hubiera generado aquí. Pues no, se ha cerrado totalmente, bueno, quizá aquí se abre un poco más, se ha cerrado totalmente al parque. Luego tenemos el hospital, de acuerdo, el hospital, una arquitectura orgánica, preocupada en sí misma, pero que, bueno, tuvo el detalle de generar aquí una gran plaza. Pero ¿hacia dónde miraba? Pues miraba un poco al que entraba a Barcelona. Está claro que no mira ni hacia Bellevitge, que no mira hacia atrás, sino que mira a este frente. De acuerdo. Estos que han ido ampliando poco a poco, con buen criterio, de manera muy horizontal, el hospital, como veis, este también ha creado como una gran frente y este parece que habría quedado la plaza que a este le falta. Pero luego veremos cómo ha fallado en ese intento, porque sobre todo porque aquí le han creado todo este gran aparcamiento y todo el tráfico de salida pasa por delante de él. Pero como veis, aquí hay unas posibilidades enormes de crear aquí una plaza, de unir con este parque, de continuar este parque por aquí, de lograr que este eje, que es importante, al final es el eje que da la zona deportiva, y que es recibido por este otro edificio, pues que este edificio nos recibiera, que lo integráramos con el hotel. Es decir, hay muchas posibilidades. Quizá hay que mover esta rotonda de sitio para poder realizar todas estas uniones, en fin. Como veis, hay mucha tarea aquí, porque hay distintas actuaciones, distintas alineaciones. ¿Veis? Aquí quería mostrar esta foto. Fijaos las posibilidades que había aquí de haber continuado el parque de Bellevitge por aquí. Fijaros la torre, todo lo que ocupó, casi se va hasta la ermita. Bueno, estaba el hotel sin hacer, da la impresión que estaba sin hacer. Fijaros qué posibilidades había aquí de haber generado un espacio en diálogo con Bellevitge, con el barrio de Bellevitge, y haber generado pues una sucesión de espacios abiertos hacia el sur, hacia la Gran Vía, en vez de espacios
que van dándose la espalda unos a otros. Aquí lo vemos de nuevo. ¿Veis? Cada uno ha actuado por su cuenta sin un plan conjunto y sobre todo cercenando el parque de Bell Beach, que muere aquí, queda interrumpido por este edificio, Solo nos queda ya la posibilidad de pasar por aquí o de intentar pasar por aquí, suprimiendo probablemente este vial, intentar ir rodeando todo esto con este parque. Porque este parque luego podrá ir unido al parque que se cree sobre el soterramiento del ferrocarril y llegar por aquí al Llobregat. Bueno, ya veis que es una área muy compleja. Aquí tenemos este lateral, como veis, este creó un tapón para la posible continuidad de Bell Beach. ¿Veis? Y luego no miró hacia las casas que estaban aquí. Son edificios, los dos edificios modernos, muy... Claro que esto es bonito, este frente es bonito, pero luego crea estos laterales más donde olvidan. ¿Veis? Y bueno, falta un poco de vida en toda esta acera, como veis. Quizá está faltando un centro comercial más potente en esta zona de Bell Beach. Realmente Bell Beach, el barrio, no lo tiene, está faltando algo así. Es una pena que estén al otro lado de la Gran Vía, que ahora atienden un poco a todo Barcelona. Bueno, aquí tenemos este lateral, que como digo, un edificio que no mira a la avenida esta, que era una avenida interesante. Fijaros, ahí tenemos la zona deportiva, con ese gesto monumental. Bueno, era la única posibilidad que teníamos. Ya sabemos que es verdad, estas torres no aportan nada porque no tienen local en planta baja. Pero bueno, podrán llegar a tenerlo en el futuro quizás. Si vamos por detrás, pues se crea un aparcamiento natural, la residencia de ancianos, que está muy cuidada. No sabemos si es el punto adecuado, al lado de todas las entradas de urgencias. Y de este trasero, fijaros que los edificios antiguos, una catedral gótica no tenía parte trasera, tampoco una villa renacentista ni una iglesia románica. La aparición de fachadas delanteras y de fachadas traseras es algo típico del racionalismo, un poco ya aparece en el siglo XIX, como si hubiera fachadas de primera, fachadas de segunda, por edificios que son excesivamente funcionalistas. Bueno, aquí tenemos una zona importantísima, la zona deportiva. Fijaros que son edificios interesantes, son muy bonitos, pero aquí la sensación de que te están dando la espalda. Bueno, estas son entradas lúgubres de urgencias. Una pena, porque son edificios hechos con mucho cariño, ya lo veis. Seguimos con... Y aquí fijaros, tenemos nada menos que el estadio. Me pregunto yo si el estadio no tenía que haber estado más en el corazón urbano de Hospitalet, en alguno de sus ejes, no aquí tan aislado, realmente está muy aislado y no aporta mucha vida, ¿no? Hay que llegar en coche porque está muy lejos. Quizá haber logrado un espacio más en el centro de Hospitalet para el estadio. Aquí ya giramos en torno al hospital y fijaros, aparece esta maravilla. Esto es incomprensible que esté pasando en Hospitalet, que tengamos anuncios suburbiales en este punto. Bueno, ya veis que aquí la ciudad no sabe qué hacer con ese paisaje, que es un verdadero tesoro. No sabe cómo responder en estos bordes, con los postes de alta tensión. Y esto es uno de los grandes tesoros que tiene Hospitalet, de los pocos municipios que ha conservado la zona agrícola al lado del Llobregat prácticamente. Aquí tenemos el lateral, allí tenemos la vieja masía. No nos damos cuenta de lo importante que es todo esto. Imaginaros que desde el hospital se pudiera, sin una vía de tráfico, poder llegar al propio campo. Y aquí tenemos esta zona abandonada. ¿Veis? Que es una superficie enorme. Fijaros aquí los viales, cómo han fragmentado y han destrozado. Fijaros aquí la superficie que se podría ganar de cultivos. Vimos en otra lección cómo este vial puede venir ligado a este. Ganaríamos muchísimo espacio de cultivos que podrían recibir ese parque de Bell Beach que llegase hasta aquí. Es decir, el hospital podría estar rodeado de un parque y de cultivos, por supuesto mezclado con las vías de tráfico. Lo asumimos, pero por favor no hagamos aquí una sucesión de torres. Eso sería condenar ya este espacio.
Bueno, y aquí hemos visto cómo gran parte de este nudo podría realmente, a ver, en parte, como veis, estos viales van hacia el sur, van hacia la costa. Este es el único que permite desde aquí ya ir hacia Ronda de Dalt. Entonces, realmente, si este vial hubiese pasado por aquí debajo, pues podríamos haber ganado todo este espacio. Es decir, ya me entendéis, ¿no? Si pasamos por aquí y enlazamos por aquí, ganaríamos todo este espacio. Es un poco lo que habrá que hacer en un futuro. Porque ahí tenemos este otro vial que fijaros lo que hace viniendo del puerto y zona franca, quiere dirigirse hacia el sur, hacia Castelldefels. Esto normalmente se habría resuelto en un trébol con un nudo así, ¿entendéis? Con un nudo igual a este, que, y claro, ¿cuánto hubiese ocupado? Lo hubiéramos querido, ¿no? Pero realmente todo este nudo se podría simplificar y adaptar más para que ganásemos todo este espacio agrícola, que es importantísimo, ya lo veis. Y si luego ganamos además todo porque este vial lo pasamos aquí, que también era posible, pues fijaros lo que estamos ganando, pues probablemente casi un 30% de nuevo espacio agrícola. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros lo que ocupa este nudo, ocupa como todo el casco viejo de Barcelona. Y este. Entonces todo esto, como veis, hay un poco de caos, a pesar de que se ha simplificado mucho. Ya sabemos que el punto es muy crítico, porque claro, está la entrada al hospital y tiene que poderse entrar desde muchos puntos, ¿no? Pero un buen estudio permitiría ganar mucho espacio. Y fijaros que estamos aquí en el río Llobregat. Este parque que puede venir del soterramiento del ferrocarril, el soterramiento del ferrocarril, esperemos que no hagamos una avenida con él, porque sería destruirlo. Aquí hay que generar un gran parque lineal o incluso una zona agrícola, ¿por qué no? Una zona de huertas para todos los habitantes de Belvich y del Gornal. Es decir, que la zona agrícola o verde puede realmente rodear todo de Hospitalet hasta la Gran Vía. Y luego, por supuesto, puede llegar hasta el río Llobregat, como es perfectamente viable. Fijaros lo despacio que está aquí, olvidado, desaprovechado, que pueden ser espacios muy, muy bonitos. En fin. Bueno, y aquí os muestro de nuevo lo que os dije antes de las distintas alineaciones del hospital. Fijaros que este espacio puede ser muy bonito, este espacio puede ser un espacio precioso si logramos cambiar los viales, de manera que en vez de que salgan por aquí, salgan un poco más aquí, es decir, lograr que aquí el espacio sea mucho más tranquilo. Aquí tenemos la parada de metro. Para llegar del metro al hospital te juegas realmente la vida, ya lo veis. Tenemos todas las entradas de coches. Bueno, sabemos que es muy complicado, claro, pero parece que se necesitaría un plan para el peatón, para saber cómo el peatón puede rodear esto. Aquí tenemos la rotonda con la parada de autobús y la entrada a Belvich. Como veis, tiene una cierta dignidad, esos cuerpos bajos que generan un umbral de entrada, pues es interesante. Y aquí ya salimos, fijaros que este nos recibe muy bien para llevarnos hacia allí. Y curiosamente, la plaza que él mismo ha ayudado a crear no tiene acceso al edificio. Esto pasa mucho en la arquitectura moderna. Indica que algo está fallando en el cerebro de los arquitectos. Porque si creas un edificio dando a este espacio plaza, pues lo lógico es que la entrada sea sencilla desde allí. Pues no, hemos creado este otro eje en un punto muy crítico, muy estrecho. En fin, ¿veis? Aquí tenemos unas posibilidades enormes en ese espacio. ¿Veis qué maravilloso? Es un edificio muy bonito. Pero luego ha creado este foso, esta barrera, cuando él estaba mirando a esta plaza. ¿Veis? Qué pena. Resulta que no tenemos acceso a él desde aquí. Son edificios como que hicieran un gesto y luego se arrepintieran. Y este otro también, fijaros, ha creado una frente a esa plaza. Pero aquí tenemos este tan bonito. Fijaros que es un edificio muy bonito. Este también genera este centro, este frente. Luego, fijaros, no tiene entrada. No piense, pues estará la entrada aquí, con este gesto. No, no está la entrada aquí. ¿Estará la entrada aquí? Tampoco. ¿Veis dónde tiene la entrada? Es realmente asombroso.
Algo está fallando en esta arquitectura. Es tan poco natural, tan compleja, tan complicada. ¿Por qué hacemos tan complicado? Esto indica probablemente un fallo de la sociedad. Es todo demasiado retorcido. Al final resulta que estamos entrando, bajando unas escaleras. Dios mío. Bueno, aquí tenemos este que no tiene ningún gesto hacia la ciudad, que es muy autista. Y aquí, bueno, aquí vemos todas las direcciones, salida y la plaza rotonda, la que yo opino que esto podría ser tener por lo menos un espacio peatonal y esta salida, pues que venga por el borde, que venga por aquí. Bueno, y aquí vemos de nuevo las enormes posibilidades. Fijaros qué espacio, que es un poco la contrapartida de lo que había creado el propio hospital para la universidad. Porque fijaros al final qué entrada tiene la universidad. No me digan que la entrada de la universidad es esa escalera que baja hacia allí. Pues sí. Y aquí tenemos el metro. Hoy se juega uno la vida al salir del metro para intentar llegar al hospital. Es decir, parece que aquí no se está valorando las inmensas posibilidades que tiene este espacio. Y aquí está el famoso metro. El metro de Belleville, del hospital. Y da la impresión que aquí están faltando líneas de metro. Porque como veis, esta es la línea 1, que es importante, pero da mucha vuelta. Uno dice, ¿cómo es posible que no exista una línea que venga recta de metro a través de la Gran Vía, que llegue al hospital y que luego vaya al aeropuerto? No sé, hay cosas muy raras. Por ejemplo, el aeropuerto. La gente del aeropuerto quiere ir al centro de la ciudad, sobre todo si es gente de negocios, y sin embargo le llevamos hacia los barrios altos. No sé, hay una confusión aquí. Fijaros que hay muchas líneas y da la impresión que ninguna está realmente conectando con nada, porque la línea 9, pues la pobre y la 10, pues están sin continuidad, cual es una tragedia. Pero aún así alguien diría, ¿es posible que del aeropuerto no haya una línea que me lleve al centro de la ciudad? Del aeropuerto, de la feria. ¿Es posible que no haya una línea? ¿Que alguien que llegue a la feria realmente no hay manera de llegar al centro de la ciudad sin transbordo? No sé, algo está fallando aquí. Algo está fallando en los esquemas de metro de Barcelona, de ferrocarriles y de... En fin, bueno, aquí tenemos este enorme espacio donde se plantea, fijaros qué posibilidades tan bonitas hay de haber continuado aquí el Parque Belvich. Y sin embargo, ya veis, pretendemos crear una serie de torres que taparán la visión del hospital, que no sé qué generarán aquí, desde luego no generarán ciudad en absoluto, que tapan la continuidad del espacio natural norte-sur y que generan aquí al sur otro barrio idéntico a la Ciudad de la Justicia o Plaza Europa. Esperemos que no lo hagan así, por favor. Esto hay que dejarlo sin ninguna duda libre. Es el final de Barcelona, la puerta de Hospitalet, el contacto con la única zona agrícola, el contacto con el Llobregat. No hagamos esto. Es ridículo esto pensando en el vehículo que va a ver estas torres. Estas torres hagámosla ahí, en esos barrios que está faltando densidad, en esas manzanas está faltando densidad. Y son oficinas, hagámosla en el polígono industrial, como hizo Cornellá. Ya sé que no gusta poner ejemplo de un vecino, pero Cornellá ha logrado edificios de oficinas, un parque empresarial maravilloso en su antiguo polígono industrial. Hagamos eso, no hace falta ocupar este espacio. Y lo mismo aquí, por favor. Aquí viene un mundo de naves, de baja escala, donde IKEA actuó muy bien, el centro comercial actuó muy bien, actuaron muy bien estos edificios de oficinas, actuó muy bien el hospital oncológico. No destrocemos de nuevo con una... Aparte que esto es desprestigiar a Plaza Europa, si era tan importante, esto es desprestigiarlo. En fin, bueno. Y aquí ya me despido. Vamos a pasar bajo una de estas grandes avenidas. Esto me gusta a mí mucho porque es siempre... Fijaros que aquí está realmente todo el sur de Cataluña, el camino de la costa, pero los romanos, por el puente de Martorell, optaron por el camino del interior, por Villafranca del Penedés. Y aquí tenemos no solo la posibilidad de la A2 que nos lleva hacia el interior, siguiendo el Llobregat
y luego hacia Lérida, pero también el que nos lleva hacia Tarragona, que era la Vía Augusta, y también la Ronda de Dalt, la muralla de Barcelona. Es decir, que aquí tenemos también el aeropuerto y el puerto. Toda, en cierta manera, la historia de Barcelona y de Cataluña está en este cartel. Ahí ya cruzamos la ronda. Fijaros que esta es ya la muralla de Barcelona, la nueva muralla importantísima. Aquí la vemos entrando. Se nota también por la presencia de las grandes torres eléctricas que también forman una muralla eléctrica en torno a la ciudad. Esta es realmente, como veis, no está excesivamente cuidado, esta que es la verdadera puerta de Barcelona. Y ahí tenemos la última pequeña puerta, que es el otro ramal, el que nos lleva, el último puente que cruza la ciudad, ¿veis? Es este. Es el ramal de los que quieren entrar a Barcelona, viniendo desde Lérida, desde Tarragona. Por lo cual tenemos 3 dinteles aquí. Este primer dintel, de los que quieren irse hacia el sur, la Gran Ronda y ambos forman parte del nudo de la ronda. Es decir, que estos 3 dinteles son las puertas realmente de Barcelona. Y ahora tenemos ya el salto al Llobregat. ¿Veis? La estación que siempre os digo tan importante, las gasolineras, que ocupan el lugar de los antiguos cruceros. Aquí uno ya se despide de Barcelona y empieza su viaje. Vas a ver las postes de luz también. Y ya el último dintel y el río Llobregat, la que fue frontera con el Islam durante casi 300 años. El Islam tenía una fortaleza en Sant Boi, en San Baudilio, y fue la frontera de la Cataluña vieja y la Cataluña nueva. Un río importantísimo, la historia de Cataluña. Quizá nos hubiera gustado que aquí la autovía hubiese tenido un puente más singular. Ahí tenemos los otros puentes hacia el mar y hacia la zona franca. Ya lo veis. Bueno, y ahora muestro lo que fue este viejo camino. Os quería mostrar este, que es un viejo plano, se llama planimetrías, cuando aún no había casi ni puente, ¿no? Había una barca, camino de la barca para cruzar, y los viejos canales de regadío. Y aquí lo tenéis, aquí ya se ha hecho el puente y la Gran Vía cruzando el Llobregat. Fijaros cómo ha cambiado todo esto. Muchas gracias.